los hermanos. Bueno, estamos estudiando el libro de Primera de Corintios, así es que si van allá conmigo, por favor, al libro de Primera de Corintios. Estamos en el primer capítulo de Corintios. Y en ese primer capítulo de Corintios, Pablo está hablando con la iglesia que estaba en la ciudad de Corintio. Ellos le pidieron ayuda y él les mandó unas cartas, y esa es una de ellas que él le mandó a ellos para poder ayudarles a ellos con los problemas que estaban pasando en esa iglesia en esos días. En el capítulo primero vemos que Pablo los llama a ellos. Primeramente los llamó a la santidad que estudiamos la semana pasada. El día de ahora vamos a ver en los versículos que vamos a estudiar que los está llamando al compañerismo, y la semana que viene vamos a estudiar los últimos versículos donde los llama a glorificar a Dios. Pero en los versículos que vamos a leer, él está hablando de las divisiones, de que no hayan divisiones en la iglesia, que estén juntos, que estén unidos, que no dejen que la falsa doctrina, la enseñanza mala los divida, sino que rechacen esa clase de enseñanza y que estén unidos, que no haga división. Entonces los está llamando al compañerismo, que es el título del mensaje del día de ahora, llamado al compañerismo. Vamos a leer versículos 10 al 13 primero, donde dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, alguien le dijo, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vemos acá que él está hablando y ve que en el versículo 13 Pablo les pone una pregunta. Les dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Cuando yo era pequeño, estaba allá en El Salvador, y venían a diferentes sectas a querer convertirme. Venían los mormones, los testigos de Jehová y otros más, pero los mormones, me acuerdo una vez, tenía como unos 9 años, y ellos querían que yo fuera a su iglesia, y yo igual pues no sentía que había algo incorrecto en la doctrina que ellos tenían. Sin saber la Biblia, algo me decía en mi corazón: ellos no están bien. Pero el muchacho me comenzó a explicar cómo es de que todas las iglesias están bien. Me dijo: ¿sabes qué? Cuando Cristo estaba acá, me dijo, sí, me lo explicó él. Cuando Cristo estaba acá, él tenía la iglesia en sus manos. Él era el que estaba en control de la iglesia, me dijo el muchacho. Pero cuando Cristo ascendió y se fue para el cielo, las iglesias ya no tenían a Cristo. Entonces dijo, las iglesias se quebraron y había muchas diferentes partes de la iglesia. Y unas son mormones, otros católicos, otros es de Jehová, otros cristianos. Me dijo, todos somos hermanos en Cristo. Es lo que él me explicó. Todos estamos juntos, nada más de que diferentes formas de alabar a Dios. Y no, como que a esa edad de 9 años, no me sonó bien. No me sonó bien, digo yo, ¿cómo Cristo va a estar dividido? No lo que dice acá Pablo. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? La iglesia no está dividida. No hay diferentes fragmentos de la iglesia es una. ¿Por qué? Porque la enseñanza, la doctrina es una Biblia, es una doctrina, es una iglesia. No hay iglesias divididas, lo que hay es falsa doctrina. Hay enseñanza incorrecta que hace que una iglesia se vaya de estar parte de la iglesia y ahora son no parte de la iglesia. Aunque ellos digan que son cristianos, por ejemplo, si una persona dice que es cristiana y está en pecado, yo creo que cada uno de nosotros reconoce que esa persona en realidad no es cristiana, porque está practicando el pecado y eso ya lo saca del cuerpo de Cristo. Entonces acá primeramente Pablo en esos versículos está llamando al compañerismo una forma diferente. Les está diciendo que ya dejen las
la falsa doctrina, que no haga división entre ellos, que estén en una mente junta, en un parecer igual, que aprendan lo mismo todos, que todos aprendan la misma doctrina y que no haga diferente doctrina, porque nada más hay un evangelio, nada más hay uno, no hay diferentes evangelios, el evangelio es uno, la Biblia es una, el mensaje del evangelio no está dividido. Es un evangelio que nosotros creemos, un mensaje que nosotros damos, que es Cristo, que murió y resucitó entre los muertos. Y la Biblia ya está allí, los libros de la Biblia ya están hechos. Y cada uno de nosotros tenemos que entender esto, que Cristo no es dividido. Y no importa el tiempo que vivimos, no importa la clase de la forma de vida que tengamos, eso no, la Biblia no cambia. Y lamentablemente en los tiempos que vivimos es lo que está pasando. Estamos cambiando la Biblia conforme a los tiempos que vivimos. No los tiempos cambiarlos a la que la Biblia dice. Y es donde se vienen las divisiones entre la iglesia, porque comenzamos unos creen una cosa, los otros creen otra cosa. Y eso es lo que estaba pasando en esos tiempos. En la iglesia de Corintios, como ya habíamos estudiado anteriormente, habían divisiones. Que si Cristo murió y resucitó, nada más murió, que si el Espíritu Santo, que si el bautismo, habían tantas cosas que dividía la iglesia y todos en vez de estar juntos en hermandad, en compañerismo, estaban alegando, estaban en contiendas a ver quién tenía la razón. Yo tengo la razón, tú tienes la razón, y eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Es más, en Galatas, capítulo 1, versículos 6 al 9, se los voy a leer lo que dice acá. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8 de Galatas capítulo 1, mas si a nosotros, dice, o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, será anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algún os predica diferente evangelio del que habéis recibido, será anatema. En Galatas capítulo 1, versículos 6 al 8, acá una vez más se está hablando del evangelio, que no tiene que haber otro evangelio, nada más hay un evangelio. Porque los corintios, si usted se acuerda, la iglesia de Corinto, la ciudad de Corintios, habían muchos filósofos, había muchas personas que pensaban que eran muy inteligentes, que sabían hablar, que sabían cómo decir las cosas, y por eso comenzaban a mixtear una cosa con el otro, el evangelio, y tratarlo de hacerlo diferente. Y porque había muchos hombres que sabían cómo hablar, ellos comenzaron a malinterpretar las escrituras, lo que Pablo había escrito, y comenzaron ellos a ponerle y a quitarle lo que ya está en la palabra. Porque hay gente que son buenas para hablar. No sé si usted ha conocido a personas que son muy buenas para hablar. Si yo voy por ejemplo, a comprar algo al Swami, ¿no? Y me dicen, $10 por esto, le doy los $10. Pero hay gente que le dice, no, ¿cómo $10? No, ya, esto está choquito acá, eso allá, y comienzan y nomás con la lengua, no con hablar, al rato se lo hace de gratis, ¿no? Llévatelo, pues, dice que no sirve, ¿no? Porque lo convenció la persona que dijo, no, mira, es más, me lo va a llevar para que no te preocupes, ¿no? Saben hablar. Y en esos tiempos habían filósofos que sabían hablar, sabían cómo poner las palabras juntas, que se escuchaba tan inteligente, que cuando alguien hablaba de Cristo de una forma diferente, como pues lo dijo el filósofo, ¿no? Y tiene que ser verdad, porque escuchaste cómo se escuchó. Y a veces así pasa hoy en día, no sé usted, pero he escuchado yo pastores en la iglesia, en la televisión, en el radio, que se oye tan bonito el mensaje, pero cuando lo pones con lo que la Biblia dice, como que es nada, no hay esencia teológica, sino que es puro palabrerío de lo que ellos ponen junto, pero no hay nada de teología, no hay nada de palabra de Dios allí, sino que es nada más lo que ellos han puesto junto para hablar, que son buenos para hablar. Y yo he conocido personas que son muy buenas para hablar.
muy buenas para el palabrerío. Es más, me acuerdo cuando estaba pequeño, mi familia, mi padrastro, mi mamá, fuimos a visitar a alguien allá en Guatemala. Y me acuerdo que llegamos a la ciudad y creo que se perdió el dinero. No sé qué pasó porque yo estaba bien pequeño, pero me acuerdo que no teníamos dinero para el autobús. Y todos sabían que mi padrastro era bueno para hablar. Y mi mamá tenía un segundo par de zapatos que ya estaban viejitos los zapatos, eran buenos, eran nuevos, pero todos sabíamos de que él los podía vender. Entonces mi mamá se los dio, le dije, ve, vende esos zapatos porque necesitamos dinero para el autobús, ¿no? Y dice, ok, los agarra y regresó con dinero. Porque todos sabían que él era bueno para hablar, bueno para decir las cosas. Entonces, no sé qué es lo que dijo, pero al último vendió los zapatos. No sé cómo convenció a la gente, pero sabíamos que él tenía ese don de poder hablar, de poder decir cosas, de que la gente los convencerlos a hacer algo diferente. Y hay muchas personas en la iglesia así. Muchas personas que son tan elocuentes en la forma que hablan, que convencen a las ovejitas que no entienden la palabra de Dios. Y porque no, pues el pastor lo dijo y se oyó bien bonito y tiene que ser verdad. Y lo hacen. Y hacen las cosas que les dicen, aunque no sea bíblico, aunque no esté en la palabra. ¿Por qué? Porque ese pastor lo dijo, quien tiene ese don de hablar, una buena forma de hablar, pone las palabras bien así, ¿no? Y las dice. Me acuerdo unos años atrás, cuando comencé esta iglesia, tal vez estamos ya 2 años acá, y me acuerdo un muchacho vino conmigo, vino a la iglesia, se sentó y después quiso tener una junta conmigo y nos fuimos a mi oficina y me comenzó a hablar, me dice, pastor, apenas me hice cristiano, alguien me habló del evangelio, estoy tan contento, me dice, y quiero saber cómo me puedo hacer pastor. Le digo yo, ay, y este muchacho, no, ¿por qué? Le digo yo, es que ¿sabe qué le hace? Yo trabajo, me dijo el muchacho, yo trabajo vendiendo carros. Y eso es bueno para hablar. Yo un carro chatarrita, yo se lo vendo y no hay problema, le hace. Entonces yo creo que ahora que soy cristiano, que vendo carros, puedo hacer lo mismo con Cristo, puedo yo hablar a la gente y les voy a convencer que Cristo es real. Y me dio lástima el muchacho, le dijo, sí, ¿sabes qué? Le dije yo, a ser pastor es un llamado, y muchas veces le dije yo, pastores, ahí no, a veces son 8 años, 9 años sin paga, que está nada más labrando para el Señor, con una congregación pequeña, que crece, que baja, que crece, que baja, y tal vez, no sé, le digo yo, si eso es lo que tú quieres, siéntate y yo te puedo discipular. Fue la última vez que lo vi. Ya nunca lo vi porque él pensó, voy a ser pastor, me va a dar un cheque, voy a tener una iglesia grandota, lo voy a comenzar. Le digo, no, es diferente. Es un llamado que tenemos de hacer la voluntad de Dios y no es algo que porque hablo bien. Porque si se acuerdan, a Moisés, Dios lo llamó al liderazgo. ¿Y qué era uno de los defectos que él tenía? No podía hablar. Le hace tartamudo. Le hace, Señor, yo no sé. Él hace. Dios no lo llamó a él porque él tenía la elocuencia de hablar, sino que lo llamó porque tenía el corazón de hacer la voluntad de Dios. Entonces el llamado es diferente, pero en esta iglesia habían tantas personas que estaban tratando de cambiar el evangelio. Los corintios eran conocidos por filosofía, por todas esas cosas. Entonces cuando se hacían cristianos querían cambiar lo que ya estaba dicho, lo que ya estaba hecho. Y por esa razón Pablo les manda esta carta a querer arreglar estas divisiones, esas contiendas, porque estaban trayendo un evangelio diferente del que ya se les había dado. Y por eso él está haciendo lo mismo. Y si usted se pone a pensar, hoy en día es igual. Me da lástima escuchar la televisión, me da lástima escuchar la radio, de las cosas que la gente dice, de los pastores y pastoras que hablan y hacen del evangelio como si es nada. Diluyen el evangelio tanto por lo que ellos dicen, pero no tiene que ser así. Tenemos que anunciar el evangelio, y como dice en el versículo 8 de Galatas, capítulo 1, versículo 8, que dice que los que anuncian este evangelio, que dice que son anatema. Ahora, la palabra anatema significa rechazado, condenado, odiado, maldecido. Entonces las personas que predican un evangelio que no es el que está en la Biblia, nos dice acá que son rechazados, que son
maldecidos, que en verdad la ira de Dios está con ellos porque están llevando a sus ovejitas a un lugar incorrecto. Y yo por eso, antes de ser pastor, yo le pedí a Dios una oración que siempre le he pedido y se lo pido este día, es de que cuando sentí el llamado de ser pastor, me acuerdo, y una oración que yo le pedí: Señor, si yo voy a llevar a tus ovejas con una falsa doctrina, yo ni siquiera quiero ser pastor. Ese era mi pedido para el Señor, que yo no quería estar en esa posición que soy al día de ahora y llevarlos a ustedes a un lugar donde no tienen que estar. Número uno, porque Dios me va a juzgar a mí. Y número dos, porque muchas veces cuando una persona ya es llevada a un lugar incorrecto, es muy duro regresarlos. No sé si usted ha hablado con una persona que va a una iglesia donde enseñan como el don de lenguas, ¿no? De hablar de lenguas o de diferentes cosas. Y usted le quiere enseñar a ellos que bíblicamente eso está incorrecto. Es duro. Es duro tratar de llevarlo. Es como un arbolito que se crece y está ladeado, ¿no? Así se le pasa. Es duro regresarlo, porque ya está un poco ladeado, ya teológicamente ellos ya están incorrectamente enseñados. Y cuando lo está en una iglesia como la de nosotros, les hace seco, no hay espíritu, dice, no hay palabrerío, no hay lo que ellos han experimentado en las iglesias que ellos han ido. Y da mucha lástima. Y entonces eso estaba pasando en esa iglesia donde había mucho malentendido de la palabra de Dios y había mucha contienda. Y aquí es donde Pablo comienza a hablar con ellos, y después que él les dice que sean de una misma mente y un mismo parecer. Que sean de una misma mente y un mismo parecer. Que teológicamente crean lo mismo. Que crean lo mismo. Que no haya divisiones entre ellos. Que no se enfoquen en las cosas humanas, en las personas humanas, sino que en Cristo Jesús, quien los salvó. Y por eso él dice: ¿Qué está pasando? Soy de Pablo, dice, soy de Apolo, soy de Cifas, porque todos estaban diciendo: me convirtió Pablo, no, me convirtió Cifas, y como que uno era mejor que el otro. No tiene que ser así. Todos somos cristianos porque creemos en Cristo Jesús. Es más, el Calvary Chapel, por ejemplo, ¿no? Hay muchas Calvary Chapels por todos lados, pero Calvary Chapel no es una denominación. No somos cuando usted ve Calvary Chapel dice que somos que no somos denominación, sino que somos una iglesia que cree en Cristo Jesús. No en alguien. Sí, claramente Pastor Chuck comenzó el Calvary Chapel, pero yo no digo, somos Calvary Chapel porque creo en lo que cree Pastor Chuck. No, yo no creo lo que cree Pastor Chuck, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que Pastor Chuck nos enseñó, la palabra de Dios. Yo lo que les enseño a ustedes, no me crean a mí. Haga sus notas cuando estoy predicando. Escriba los versículos y vaya a la casa y usted haga su propio estudio de la palabra de Dios. A ver si lo que yo dije es verdad. No me tome mi palabra como si yo soy Dios, sino que tome la palabra de Dios por lo que es. Ahora, si Dios me usa a mí y doy el mensaje, y si el Espíritu Santo le enseña que hay un cambio que hay que hacer en su vida o algo nuevo que va a aprender, Dios me va a usar. Pero si digo algo que no es de Dios, usted tiene que estar listo para decir: pastor, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. No nada más venga los domingos y no lea la Biblia toda la semana y piense que nada más con la enseñanza que recibe ahora es suficiente para ser maduros espiritualmente. No. Tenemos nosotros el deber de leer la Biblia diariamente para que cuando alguien venga con una falsa doctrina podamos decir: eso no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque yo lo he leído y eso no lo he visto allí. Entonces, acá vemos que Pablo les está diciendo que dejen las contiendas, y en realidad esa es una señal que no estaban bien espiritualmente, que no estaban ellos en la palabra espiritualmente, porque comenzaron a dejarse llevar por otras falsas doctrinas. Y eso es lo que va a pasar en una vida de un cristiano que no lee la Biblia. Que cuando escuche a alguien decir algo falso, usted pueda que lo crea, porque piensa que es la verdad, aunque no esté en la Biblia. Hay que tener cuidado, más en los tiempos que vivimos, porque el diablo ahorita anda listo para devorar a cualquier persona que sea cristiana. Y lo vemos en las calles los testigos de Jehová, vemos los mormones, vemos tanta falsa doctrina que está hoy en día, porque el diablo quiere que
sus ovejas vayan a un lugar incorrecto, que no estén en la palabra de Dios. Tenemos que estar en la misma mente y en el mismo parecer, pero que esté basado en la palabra de Dios y nada más. Que sea la enseñanza que está en su palabra, porque somos cristianos, no creemos en Pablo, como dice acá, o en Cifas, sino creemos que en Cristo Jesús. Y si usted se acuerda, en Hechos 11:26 fue la primera vez que a los cristianos los llamaron cristianos. Es la primera vez que los llamaron en Antioquía, ahí los llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque estaban predicando a Cristo, no a Pablo, no a Cifas, no a Pedro, sino que a Cristo Jesús, quien murió y resucitó entre los muertos. Entonces ellos fueron llamados cristianos allí en ese lugar. Entonces que hay que acordarnos de ello, ¿no? De que somos cristianos. Y el compañerismo, llamado a ser compañeros, tiene que ver entre cristianos que tengan la misma mente y el mismo parecer. Yo he conocido muchas personas antes de ser pastor en el trabajo que eran de otras iglesias. Y cuando comenzamos a hablar de la palabra de Dios, había una diferencia porque ellos creían diferentes. Tal vez en una iglesia donde hablaban de lenguas, cosas así. Y se me hacía duro poder tener compañerismo con ellos porque lo que decían era contra la palabra de Dios. Y en vez de yo pelear con ellos, porque a veces sí, ¿no? Porque no quieren entender, les decía una vez, ¿sabes qué? Pero eso no está en la palabra. Y si no entendían, entonces como me apartaba de ellos, porque no quería yo pelear o tener una contienda, pero al mismo tiempo no puedo tener compañerismo con alguien que no cree la palabra por lo que dice. No quiero que la gente piense que esa persona está bien. Y me acuerdo unos años atrás queríamos hacer un evento y alguien me habló de un muchacho que sabía rapear y que tenía fama y dijo, bueno, vamos a hacer un evento, ¿no? Hace unos 3 años atrás. Y fui a la iglesia de donde él está. Y vi en su boletín que decía pastora y pastor, y vi cómo hacían su alabanza y todo, y era un poco raro, no era acordando con la palabra de Dios. Y bueno, tuve el meeting con él porque yo lo había hecho, ¿no? Pero ya no hicimos nada, no me junté con esa iglesia a hacer un evento. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque no puedo yo tener compañerismo con alguien que no toma la palabra de Dios seriamente y sigue lo que la palabra de Dios dice, nada más, sin ponerle y sin quitarle. Entonces ya ese evento no lo hicimos, lo cancelamos por lo mismo, porque quiero yo que ustedes sepan que la palabra de Dios es la verdad. Y es lo que tenemos que seguir. Y si usted conoce a alguien que siendo una iglesia donde hacen cosas que son incorrectas, que usted sabe que no son de Dios, es nuestro deber, es su deber de hablar con ellos y enseñarles bíblicamente por qué eso es incorrecto. Enseñarles bíblicamente, eso es lo que Dios nos ha llamado, porque muchas veces pensamos en evangelizar a los que son incrédulos, que no creen en Dios, ¿no? Y vamos y les hablamos de Dios, pero conocemos a un amigo que tiene una iglesia incorrecta y como que nos hace duro hablar con ellos acerca de por qué es incorrecta. Me acuerdo una vez un pastor dijo en la radio que él predicaba contra el catolicismo mucho, ¿no? Les hablaba que el catolicismo está mal, les enseñaba bíblicamente por qué. Y una hermana después del servicio vino y le habló y dijo, pastor, le hace, sí hermana, ¿por qué usted siempre habla contra el catolicismo? No me gusta que siempre pone el catolicismo por los suelos. Y él le dice, oh, ¿usted era católica? Le dice la señora, sí, yo era católica. Ahora, ¿por qué no es católica? ¿Por qué se hizo cristiana? Entonces ella comenzó a decir lo mismo que le estaba diciendo en el púlpito. La razón es por qué ella se convirtió, por las cosas incorrectas que hay en el catolicismo. Entonces regresamos a lo mismo, ¿no? Tenemos que estar en la palabra de Dios, llamados a estar en compañerismo, quiere decir en la misma mente, en el mismo parecer, con las personas que reconocen que la Biblia es real y que tiene poder y que lo que dice la Biblia es verdad. Bueno, continuamos en el versículo 14 de 1 de Corintios, capítulo 1. Acá continúa Pablo hablando acerca del bautismo y dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estebanas. De los demás
no sé si he bautizado a alguno otro. Pero no me envió Cristo, versículo 17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, pero con la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? Dice una pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están los disputadores de este siglo? No hay enloquecido Dios a la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría una vez más. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Acuérdense, los judíos, los griegos buscaban sabiduría, por eso habían filósofos, por eso había gente que eran sabios y los escuchaban, y si alguien llegaba con una nueva filosofía, querían escucharlo, llegaban a Corintio con algo nuevo, ahí vamos, se juntaban todos a escuchar qué es lo que este hombre traía, para poder saber más, supuestamente, de ser sabios más en lo que ellos traían. Bueno, comienza Pablo acá hablando de lo que es el bautismo. Una vez más, había unas contiendas en lo que es el bautismo, porque y hasta hoy en día hay muchas contiendas donde mucha gente cree que el bautismo es importante para ser salvos, que es esencial, que una persona, si no es bautizada, no es salva. Y eso claramente no es cierto. El bautismo no nos salva. Cristo es el que nos salva. Por eso Él dice, a Él lo mandó Dios para predicar el Evangelio. Dice Pablo, a unos cuantos bauticé, pero mi enfoque, dijo, era predicar el Evangelio, no bautizar a la gente. Es más, Cristo no bautizó a nadie. Pedro no bautizó a nadie. Pablo, unos cuantos. Pero Él dice, el punto de mí es predicar el Evangelio, que la gente sea salva. Y hay una contienda hoy en día entre iglesias, bueno, tienes que ser bautizado, no tienes que ser bautizado. En realidad, el bautismo no es. Lo hacemos porque seguimos lo que Cristo hizo, sus pasos. El bautismo es donde les enseñamos a la gente que somos cristianos, es el segundo paso. Pero no nos salva en sí. La salvación, si usted es salva y se muere en ese momento, usted va a ir al cielo. Tenemos el ejemplo de Jesucristo con los dos ladrones que estaban con Él en la cruz, ¿no? A uno le dijo, hoy en día te vas a ir para el cielo conmigo. No le dijo, ¿sabes qué? Te quería salvar, pero no estás bautizado. Lo siento, te vas a ir para allá, ¿no? No le dijo así, no le dijo, bájate, vete a bautizar un ratillo y te llevo. No, le dijo, en ese día tú estás allá conmigo en el cielo. Entonces el bautismo no es esencial para la salvación. Lo hacemos como cristianos para enseñar al mundo que el viejo yo está allí, el nuevo ha salido. Pero no es esencial, y es lo que le está hablando acá, porque había contienda de si el bautismo era cierto o si no era cierto. Después él habla de la sabiduría mundana contra la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría mundana y la sabiduría de Dios? Él habla acá de esas cosas y les dice acá a él que por lo insensato de Dios es más sabio que el hombre, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es muy importante que entendamos esas cosas. Después en el versículo 27 de 1 Corintios capítulo 1 nos dice, sino que
Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Así es que algo tan lindo en este versículo para mí, porque vemos que acá que Dios usa a lo necio, usa a lo débil. Y en el ministerio vamos a encontrar muchas personas así. Hablamos de Moisés, él tenía impedimentos que lo impedían a hacer lo que Dios lo estaba llamando a hacer, pero no era Moisés, sino que era Dios quien lo ha escogido. No soy yo, sino que el Espíritu de Dios en mí que hace estas cosas. Entonces, pero la sabiduría del mundo busca por sabiduría, busca por entendimiento, por forma de elocuencia de hablar, y muchas veces a eso es lo que ven primero. Muchas veces gente va a la iglesia y ve al pastor primero, a ver, está bonito, está feo, está gordito, está flaco. Lo juzgan primero de la forma que él se ve, no de lo que Dios hace en él. Y esa es una equivocación grandísima. Me acuerdo de mi mamá cuando estaba en el hospital, ¿no? Y vio al doctor y vio que tenía canas y que dijo, ese es un buen doctor. Le digo, ¿y usted cómo sabe, mamá? ¿Tiene canas? Es que estudió mucho. Digo yo, oh, wow. ¿No? Y así, ¿no? Y si ves un doctor joven, como que ese no sabe qué está haciendo. Y no importa si estudió, no importa si sabe lo que está haciendo, ya lo juzgas por su apariencia. Me acuerdo cuando me quitaba el pelo, ¿no? Que me rapaba el pelo porque no me gusta ir a cortarme el pelo y nomás usar el número 2. Y muchos me decían, no, parecías un cholo. Primera vez que me llaman a la iglesia, decían, mira, es un cholo, está predicando. Entonces ahora me lo dejé crecer porque digo, si me lo quito, van a pensar que soy cholo. Entonces ahora acá estoy con el pelo bien largo y ahí estoy en la casa tratando de arreglármelo. ¿Por qué? Porque digo yo, si me lo quito todo, van a pensar que soy un cholo. Yo nunca he sido parte de una ganga o nada de eso. Pero las apariencias y el mundo es así. La sabiduría del mundo muchas veces está incorrecta, sino que tenemos que enfocarnos en la sabiduría de Dios. Entonces, en conclusión, vemos que el llamado al compañerismo tiene que ver con corregir falsas doctrinas. El llamado al compañerismo tiene que ver con tener una mentalidad igual, un creer igual. Y las falsas creencias, Dios las rechaza. Y no importa qué tan pequeñas sean. Entonces, como cristianos tenemos que saber la palabra de Dios para poder ayudar a otra persona que no la sepa y enseñarles bíblicamente por qué lo que ellos creen es incorrecto. Es nuestro deber de corregir a un hermano o a una hermana que piensa que lo que el pastor dijo es cierto porque lo dijo, pero no está en la Biblia. Es nuestro deber de hacerlo, porque Cristo no es dividido. Cristo no hay división en Él, sino que muchas veces es el entendimiento de las personas de lo que la Biblia dice o no dice que divide a la iglesia. Porque nada más hay una Biblia y una creencia, y Dios nos llama a rechazar lo que no es bíblico. Es parte de nuestro ser cristiano, es rechazar lo que no es de Dios. Es muy importante. Y en El Salvador, muchos ya que son salvadoreños saben, una quesadilla en El Salvador, ¿qué es? Es un pan. Es un pan. No es, y ahora en México una quesadilla, ¿qué es? Es una tortilla con queso, ¿no? Y el otro día, Cristina estaba en la tienda y ahí en el súper, le digo, oye, tráeme una quesadilla, ¿no? Y el hermano Federico, estamos en la tarde, le dice, oye, a mí quiero una, le hace, ¿no? Con chilito, le digo yo, no, y yo le expliqué, hermano, es quesadilla pan, no es, ¿no? Le decía, no, entonces no, yo pensé que era quesadilla, ¿no? Es de queso, tortilla y un chilito, y le digo, no. Y a veces eso pasa en iglesias. El hablado de lenguas, por ejemplo. Creemos en el hablado de lenguas, sabemos que es para el día de ahora, pero tiene que haber orden. Va usted a otra iglesia, ¿sabes hablar en lenguas? Oh, sí, la hacen, y comienzan, ¿no? Tenemos que corregir para que sepan en realidad lo que estamos hablando. Por eso el hermano Federico le dije, no, es un pan, hermano, no es una tortilla con queso, ¿no? Para que sepa que cuando dije que era una quesadilla, la hermana Cristina está hablando del pan, que es una quesadilla salvadoreña.
Entonces, igualmente con la palabra de Dios, tenemos que explicarle a la gente lo que en verdad dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que significa hablar de lenguas? ¿Qué es lo que significa profetizar? ¿Qué es lo que significa los dones espirituales? Y la única forma que podemos corregir al hermano o a la hermana es nosotros primeramente estudiando la palabra de Dios diariamente. Vamos a orar.